Convertir mentiras en deseos. Con el rugido de un dragón de tierra, el final de la batalla resonó a través de los cielos del santuario. Un dragón negro, que había embestido contra el herido Garfiel, dio el golpe decisivo en aquella pelea. Este dragón, Patrasche, había acudido apresuradamente a la escena, como si compartiese un vínculo telepático con Subaru, y brindó maravillosamente una asistencia sin precedentes en la fase final del combate. Patrasche. Ah. Este era el segundo enfrentamiento entre Garfiel y Patrasche en el santuario. El primer día que ellos llegaron al santuario, el carruaje que Patrasche tiraba, entró en combate con Garfiel cuando éste llegó para repeler a los invasores, y sufrió una derrota innegable. Existe una línea divisora entre soldados y civiles. Nadie podía culpar a Patrasche por haber sido obligada a morder el polvo. Naturalmente, Subaru tampoco culpó a su corcel. Pero los pensamientos de Patrasche al respecto eran completamente diferentes. Ella había fallado en proteger a su maestro, y cayó en desgracia. Para un miembro del orgulloso linaje de dragones de la raza Diana, esto era una deshonra que necesitaba ser revertida inequívocamente. Como Patrasche y Subaru no podían comunicarse verbalmente, la rápida llegada a esta oportunidad no era un tema que pudieran discutir con una comprensión mutuamente perfecta. Y así, incluyendo lo que ella no podía transmitir, demostró sus pensamientos a través de la acción. Este rugido de dragón estaba dedicado a su maestro y a los antepasados de ella. Al escuchar cómo el sonido se mezcló con el logro y la satisfacción, y al ver cómo el dragón acercó el hocico al Subaru inconsciente, seguramente cualquiera lo entendería. Escuchando el rugido de Patrasche con su honor restaurado, Emilia dejó salir un profundo suspiro. Se sentía como si la respiración hubiera estado prohibida. O, mejor dicho, semejante lucha hacía que uno se olvidase completamente de respirar. Observa hasta el final, le había dicho Subaru. Mientras ella percibía agudamente su propia impotencia, observó la espantosa confrontación de los hombres hasta el final. Subaru había escupido sangre, gimió de dolor, se desmoronó. ¿Quién podía imaginar cuántas veces Emilia estuvo a punto de gritar y correr hacia él? Pero cada vez que el débil corazón de Emilia estaba a punto de rechazar seguir esperando, ese mírame que Subaru dijo y su mirada casi perfectamente sincronizada la detenían. Ni sus acciones ni su discurso aquí eran perdonables. Eso la frustró, y le costó soportarlo, pero no debía apartar la mirada. No es que nadie se lo dijera. Pero el corazón de Emilia percibió en silencio que ella no debía hacer eso. Ella no entendía este sentimiento que se retorcía en su pecho y que la había detenido. Subaru había mostrado una terquedad increíble, Garfiel había rugido con una ferocidad increíble, la confrontación finalizó después de que los dos agotados hombres lanzaran puñetazos descuidados. ¿En qué se basaba esta lucha? Ya que Emilia era una persona ajena a esta situación, y una mujer que luchaba por entender la lógica masculina, ella solo podía entender algunas partes de la situación. Pero Subaru había demostrado su tenacidad y fe en esta lucha, consiguiendo mucha ayuda para derrotar a Garfiel. Y este hecho en verdad causó un sentimiento indescriptible que creció en el corazón de Emilia. Aún impulsada por ese sentimiento, Emilia reconoció que la lucha de ambos merecía elogios. Así que, el significado de su batalla no debía ser empañado en absoluto. Y así, Emilia, Rosual. Con un solo parpadeo, Emilia abandonó sus dudas y se giró para mirar hacia adelante. Su mirada sobrepasó a Subaru y Garfiel, quienes yacían en el suelo ante ella, llegando hasta el espacio entre los árboles más allá. Donde, sin palabras, un brujo estaba de pie. Emilia, la gente se siente incómoda cuando te quedas así, callado. Empezarán a pensar que estás tramando algo. Rosual, vaya vaya, eso duele. Y yo que vine aquí, empujando mi cuerpo herido, por el bien de Emilia-sama y por el de Subaru-kun. Emilia, si realmente eso es lo que piensas, entonces me gustaría estar más tranquila, pero... De los arbustos frente a Emilia, emergió alguien alto. Rosual. En estos días desde su llegada al santuario, Emilia solo lo había visto en cama. Que él estuviera afuera y merodeando por aquí hizo que ella tuviera un poco de cautela. Rosual era fundamentalmente un patrocinador de Emilia en la selección real, y su único aliado, políticamente hablando. También fue él quien sacó a Emilia del bosque y le presentó el camino al trono, y le sugirió que los aldeanos que dormían en el hielo podrían salvarse. Y así, dejando a un lado sus idiosincrasias, hasta ahora Emilia nunca había visto realmente a Rosual como un enemigo, o como alguien ofensivo o peligroso. Hasta hace un par de segundos. Emilia, los espíritus menores han estado inquietos y ruidosos desde hace un rato. Rosual, H milímetros.
Emilia, todos están diciendo que sienten algo tan amenazador, y ahora mismo, hasta yo puedo verlo. Con una voz baja y tensa, Emilia descendía lentamente desde la entrada de la tumba hasta la plazoleta. Subaru yacía allí con cara de satisfacción, mientras que la de Garfield estaba retorcida por el arrepentimiento. Entre ellos dos estaba Patrace, y Emilia se puso junto a ella, posicionándose para proteger a los tres en caso de que algo ocurriese. Proteger a los tres. En última instancia, ella debía tener ese pensamiento, basada en la vibración irregular que actualmente emanaba de Roswaal. Una densa y anormalmente espesa concentración de maná estaba distorsionando la atmósfera alrededor de Roswaal. ¿Qué tan concentrado estaba el maná dentro de este hombre? Este era Roswaal L. Matters, quien manejaba los 6 tipos de magia, conocido como el mago más grande de todo el país. Si este hombre explotaba su magia al máximo, ¿qué milagros podrían ocurrir? Emilia. Viendo borroso debido al denso maná, Emilia contuvo el aliento. Patrace se movió para pararse en un lugar donde bloqueaba la línea de visión de Roswaal hacia Subaru, estirando el cuello mientras le gruñía intimidantemente al brujo. Ella también había sentido una amenaza en la atmósfera anómala de Roswaal. Viendo la precaución de ambas, Roswaal se encogió de hombros con la misma actitud de siempre. Roswaal, qué miedo. Preferiría que se abstuvieran de mirarme así. Aunque mi naturaleza hace que los animales, y por lo tanto también los dragones de tierra, me desfavorezcan ridículamente. Si lo mismo se aplica a los espíritus, eso explica por qué Beatrice no es cordial conmigo. Emilia, deja de hacerte el tonto. Y estoy segura de que el motivo por el que ella no está contenta contigo es otro. Aunque no sé si eso siempre fue así. Roswaal, no. Hace mucho tiempo. En verdad, hace mucho tiempo, no era así. Hablo de cuando no había dragones de tierra, cuando lo que solía pasar era que la gente venía aquí montando deprimentes bueyes, llamados zúfalos. Emilia, ¿cuándo no había dragones de tierra? Emilia frunció el ceño. Aunque ella no era exactamente la más conocedora del tema, los dragones de tierra eran criaturas firmemente unidas a la vida cotidiana, y la cultura y la historia que los rodeaba. Su conexión con la humanidad supuestamente existía desde hacía mucho tiempo. Lo que Roswaal debía querer decir era en Lúgnica. Sin embargo, los estudios de Emilia eran demasiado escasos para que pudiera señalar con precisión cuándo fue que los dragones de tierra comenzaron a ser densamente utilizados en Lúgnica. Roswaal suspiró brevemente ante la confusión de Emilia. De alguna manera, eso daba una sensación de decepción anticipada. Roswaal, así que Emilia Sama tampoco lo sabía. Bueno, era de esperar. Aunque Emilia Sama haya heredado sangre de los longevos elfos, tiene poco más de un siglo de edad. Y ya que ha pasado la mayor parte de ese tiempo dormida, seguramente no recordará cómo era el mundo en ese entonces. Emilia, estás diciendo cosas raras, Roswaal. Si vamos a hablar de esto, entonces tú eres mucho más joven que yo. Pero yo pierdo si nos referimos al tiempo que hemos pasado despiertos. Haber pasado un siglo dentro del hielo, abandonada por el mundo y su época, era una historia que la avergonzaba. Incluso considerando el mundo en general, ella debería ser claramente un anciano entre la población. Pero carecía de la experiencia y los conocimientos acordes a su edad. Incluyendo su incapacidad para superar la prueba, el tiempo que ha pasado ella en el santuario hizo que reconociera que había muchas cosas en las que debía mejorar, incluyendo esta. Pero Roswaal solo respondió a las preocupaciones de Emilia riéndose por la nariz. Esa reacción fue inesperada. Las cejas de Emilia se levantaron de sorpresa. Emilia, espera, Roswaal. ¿Por qué te ríes así? Roswaal. Por favor, discúlpame. Realmente no era nada importante. Simplemente estaba pensando que la ignorancia ocasionalmente crea situaciones tan graciosas que es triste. Emilia, ¿quieres decir que te estás burlando de mí? Al menos puedo entender eso. La declaración más bien insolente de Roswaal hizo que las cejas de Emilia se levantaran, y que aumentara su desconfianza. Un extraño maná rodeaba a Roswaal. Como si esto le hubiera estimulado, la actitud de Roswaal hacia Emilia era diferente a la que había tenido hasta ahora. Emilia nunca antes había experimentado un claro rencor por parte de Roswaal. El Roswaal que Emilia conocía era alguien que siempre utilizaba un tono burlesco, que a menudo lanzaba bromas y se reía de Subaru y Put por idiotas, pero al igual que ellos, él nunca había dicho nada despectivo o desdeñoso contra Emilia. Ya que Roswaal necesitaba cooperar con Emilia con tal de lograr sus objetivos, e interactuar con ella mientras la colocaba en la posición superior de gobernante del país.
Siguiendo esa misma lógica, actualmente, Rosual no veía el mérito de seguir actuando así con Emilia. Probablemente él había perdido la calma con ella y con su constante incapacidad para superar la prueba, y se había dado por vencido con ella. Y eso era aceptable. Porque si esa fuera la situación, al menos ella podría entenderla y estar de acuerdo. Pero actualmente había algo que asustaba más que eso a Emilia. Emilia Rosual. ¿Cuánto tiempo estuviste viendo pelear a Subaru y Garfield? Rosual. ¿Cuánto tiempo? Emilia, te noté allí, hace un minuto. Mientras Subaru y Garfield se estaban golpeando. Justo después de que Subaru usara Shamak. Abusando de su desgastada puerta, Subaru había usado magia por quién sabe cuál vez. Él había exprimido los restos de maná que tenía y usado la magia como si estuviese reuniendo el último monto de su poder. El resultado fue un hechizo bastante ineficaz, que pronto se dispersó. Pensando en eso, ese había sido el momento exacto en el que Emilia realmente quiso correr hacia Subaru. Subaru en una ocasión reunió lo último de su poder para lanzar un Shamak en presencia de Emilia, y eso acabó en una abrumadora e incuestionable derrota. Seguramente nadie la culparía por recordar aquella imagen de él en aquel entonces, solaparla sobre la imagen de él ahora mismo y estar a punto de gritar. Pero cuando Subaru apuñaló a Garfield con su as escondido, el cristal, y las probabilidades cambiaron al 50%, una emoción distinta al pánico brotó en el corazón de Emilia. Y habiendo perdido ese apremiante sentido de urgencia, Emilia lo notó por primera vez. Notó los signos irregulares de alguien observando la batalla, al igual que ella. Emilia, al principio, pensé que estabas allí para ayudar a Subaru si llegaba a su límite. Parece que Ram y Otokun hicieron algo para intentar detener a Garfield, así que me preguntaba si estabas aquí también como un refuerzo para Subaru. Pero... Rosual, exacto, he venido aquí como refuerzo para Subaru-kun. Eso es lo que podría decir, pero no me creería. Emilia, incluso sin Puck, por lo menos puedo entender las corrientes de maná. Estabas viendo la pelea en la que podías intervenir en cualquier momento. Pero, en realidad estabas apuntando. Rosual. Los ojos heterocromáticos de Rosual se entrecerraron al mirar a Emilia. Sus ojos también se habían entrecerrado así mientras estaba observando la pelea. Con su magia en su apogeo y siempre listo para disparar, con su objetivo fijado en Subaru. Emilia responde, Rosual. ¿Qué pensabas hacerle a Subaru? Emilia extendió la palma de la mano hacia Rosual. Pug no estaba con ella. Ella sentía ansiedad por mantener el control de su maná. Los espíritus menores estaban tratando de advertirle, aterrorizados por Rosual y la magia ominosa que él tenía. Si ella no podía depender completamente en ellos para que la ayudasen, entonces tendría que hacerlo ella misma. Emilia, por favor, responde. Si no lo haces, yo. Rosual, ya pasamos la etapa de las preguntas, y usted todavía duda al tomar decisiones. Su actitud despreocupada no tiene fin. O tal vez tiene demasiadas expectativas en la buena voluntad de los demás. Se suponía que en sus días hasta ahora solo había recibido malicia. ¿Cómo es que se las arregla para exponerse tanto? Emilia. HK. Rosual, con desprecio desenfrenado, se impone a las palabras de clemencia de Emilia. Sus ojos heterocromáticos también albergaban animosidad, sin concederle ni un centímetro a Emilia. Lo mismo se aplicaba a las múltiples formas de maná que se agitaban caóticamente dentro de él. Los asuntos avanzaban en una dirección cuestionable. Emilia, sin darse cuenta, dirigió la mano hacia el pecho, y entonces recordó que el familiar contacto ya no estaba, rechinando los dientes. Su debilidad, tratando inconscientemente de confiar sus preocupaciones a Puck, la frustraba. Para ocultar esa debilidad, Emilia aumentó la fuerza de su mirada a Rosual. Emilia, no quieres responder a mi pregunta. Entonces, tampoco me... contendré. Era como ella quería continuar. Pero, en cuanto ella se decidió y comenzó a construir una concentración de maná, algo golpeó el lado de su cabeza. Sorprendida por el desorden de su cabello plateado, Emilia miró al lado, y entonces vio el hocico de un dragón de tierra. Era Patrache. Su empuje, realmente su golpe, ya que fue demasiado fuerte como para describirlo de otro modo, hizo que los ojos de Emilia se abrieran de par en par. El hocico de la elegante cara de la dragona negra se clavó de nuevo en la frente de Emilia. Emilia, tú, no podían hablarse una a la otra, pero, aún así, parecía que Patrache la apoyaba. Tranquilízate. Con serenidad, haz lo que debas hacer. Sintiendo que Patrache le estaba diciendo eso con severidad, Emilia se dio cuenta de que se había predispuesto a luchar. Ella cerró los ojos.
Cuando se giró hacia Roswaal, su mano ya no tocaba su pecho. Roswaal, en verdad. No tengo buenos recuerdos con los dragones de tierra. Viendo el cambio en el semblante de Emilia, Roswaal expresó su irritada opinión de Patraschce. El cuidado de Patraschce había destruido efectivamente los planes de Roswaal. Lo que significaba que Roswaal quería que Emilia se pusiera violenta y lo atacara en ese momento. Emilia, no sé lo que estás pensando ahora mismo. Si ella no me hubiera detenido en ese momento, sé que yo habría. Pero, es casi como si quisieras que lo hiciera. Roswaal, simplemente mencionaré esto por consideración. En verdad a mí tampoco me gusta sufrir daño. Emilia, pero, a nadie le gusta eso. Ella frunció el ceño. Los labios de Roswaal parecían relajarse sarcásticamente. Emilia no podía imaginar en lo más mínimo qué significaba aquella sonrisa. En cualquier caso, la fuerza bruta no era la opción que debería elegir aquí. Emilia, dime, Roswaal. Es obvio que ahora mismo no eres como sueles ser. ¿Cómo es que estás? ¿Desesperado de esta forma? Dímelo. Roswaal, así que desesperado. Vaya, qué sorpresa. Emilia, es como si estuvieras abandonando todo, y no te hubiera importado ser golpeado con magia. Si me dices que no es desesperación, no te creeré. Emilia podía entender ese comportamiento destructivo en el que uno se harta de sí mismo, y se deja llevar por un arranque de locura absoluta. La pregunta era si se dirigía hacia adentro o hacia afuera. Emilia era del tipo que lo dirigía hacia adentro. Quizás Roswaal era igual. Emilia, si es así, entonces háblame. No sé qué puedo hacer por ti, pero puedo ayudarte. Quiero decir, hasta ahora me has ayudado con muchas cosas, Roswaal. No. Es suficiente, Emilia-sama. Pero la frágil voz de Roswaal rechazó la mano ofrecida por Emilia. Habló con su voz más baja hasta ahora, con los ojos insensibles mientras rechazaba a Emilia. Con su maquillaje de payaso. Y debajo de esos cosméticos que sonreían, Emilia se dio cuenta de que él estaba suprimiendo sus emociones hasta un punto doloroso. Ella tragó saliva inconscientemente. El semblante de Roswaal hacía parecer que se había dado por vencido en absolutamente todo. Emilia, suficiente. ¿Qué quieres decir? Roswaal significa justo lo que parece. No pretendo que entienda mis intenciones, ni las heridas de estos dos, ni la prueba. Ya ni siquiera la selección real importan ni por un segundo. Porque este mundo ya está en su final. Emilia, un mundo que ya está en su final. ¿Oh, qué significa eso de que no importa? La selección real y la prueba no importan. Roswaal, ¿qué estás diciendo? Emilia gritó enojada, incapaz de comprender lo que Roswaal estaba diciendo. Roswaal lucía bastante sospechoso. Pero el vacío de su semblante, y el maná que rodeaba su figura, eran tan abundantes en vacío que podrían oprimir físicamente. El corazón de Roswaal actualmente estaba en el sumum de la inestabilidad. Aunque Emilia entendía eso, ella no podía aceptar esas afirmaciones. Lo que Roswaal quería abandonar era todo lo que era importante para Emilia, algo indefinible cuya existencia fue demostrada por el hecho de que Subaru tomara tantos riesgos. Los gritos de Garfield habían ilustrado claramente cuál era su postura. Él quería destruir la tumba, y evitar que la prueba siguiera existiendo. ¿Qué era lo que buscaba haciendo irrompible la barrera del santuario? Probablemente un inmutable día a día, eso era lo que Emilia pensaba. Y Emilia podría comprender la postura de Garfield. Continuar sin cambios, ser capaz de seguir sin cambiar. Ese camino era tranquilo y cómodo. Si pudieras tener una vida mundana en la que pases tu tiempo en un lugar pacífico con aquellos que aprecias, entonces nadie podría negar el deseo de permanecer sumergido en ese ambiente. Pero Subaru negó ese deseo categóricamente, demostró su terquedad, y apartó ese concepto. La postura de Emilia era idéntica a la de Subaru, ya que ella estaba instando a que el cambio llegara al santuario. Pero la de ella no era tan definitiva como la de Subaru, ni entendía los sentimientos de la gente del santuario tan bien como él. Este lugar era un paso necesario en el camino para que ella lograse sus metas, nada más que un lugar donde había pisado. ¿Qué pensarían los que la rodeaban de los cambios que trajo su interferencia en este lugar? Emilia, totalmente concentrada en su propio interior, no se había planteado esta pregunta tan obvia. En cambio, fue Subaru quien preguntó. Una vez más, ella había hecho que Subaru cargase con su carga y había ignorado todo. Y fue porque se dio cuenta de que eso existía. Pero Roswaal estaba tratando de descartar este presente que la toma de riesgos de Subaru había abierto. Emilia, Roswaal. ¿Qué intentas abandonar? Es lo que
Lo que empezó entre tú y yo, ¿verdad? Y a mitad de camino, eres. Esto no es perdonable. Emilia gruñó, y las cejas de Rosual reaccionaron. Una pizca de fuerza regresó a él mientras se cubría el ojo azul con la mano y el ojo amarillo temblaba. Rosual empezó conmigo y con Emilia-sama. ¿De qué está hablando? Emilia. Rosual, esto empezó conmigo y con mi maestra absolutamente, no con usted. Así que, permitir que termine debería estar dentro de mi propia libertad y la de mi maestra. Por supuesto que lo está. Emilia, no puedes hacer eso. Incluso con la increíble aura que la sobrecogía, Emilia levantó la voz. Ella miró al payaso, moviendo los brazos hacia arriba. Emilia, así que tal vez empezó contigo y con esa persona. Pero el asunto ya no se trata solo de ustedes dos. Tampoco es solo mi problema. Hemos arrastrado a mucha gente en esto, causado problemas a mucha gente, y seguimos haciéndolo. No puedes terminarlo cuando quieras. Rosual, este camino solo lleva al final. Entonces, ¿qué podría estar mal en dejar que todo termine antes de que lleguemos a ese final? Esta vez ha sido inútil para nosotros, después de todo. Pongamos nuestras expectativas en nuestros próximos nosotros, y en Subaru-kun. Emilia, ¿en Subaru? Poner expectativas en Subaru, ¿qué significaba exactamente? Emilia observó al caído Subaru y nuevamente consideró que las palabras de Rosual no debían convertirse en realidad. Por supuesto. Subaru ya había hecho más que suficiente. Si las expectativas fueran puestas en él, las respondería excesivamente. No se le debía pedir más de lo que ya había hecho. Cuando se da algo, naturalmente debe ser recompensado. Emilia, ¿cómo puedes decir que el camino que abrió Subaru lleva al final? Todos los del grupo de Subaru trabajaron juntos para abrir un camino cerrado. ¿No es eso entonces lo que fue esta batalla? Rosual, ir a la izquierda o a la derecha llevará a un callejón sin salida. Cuando se está enfrente a esa encrucijada, cualquier lucha es en vano. Ya que la totalidad del curso verdaderamente correcto está escrito aquí. Rosual sacó un tomo negro del bolsillo. Al ver esa cosa desconocida, un impulso surgió dentro de Emilia, arañando su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese libro le daba un terrible mal presentimiento. No tenía título ni portada, parecía un libro totalmente mundano, pero por alguna razón el simple hecho de mirar el tomo hacía que Emilia sintiera una presión que casi fomentaba la inestabilidad mental. Emilia, ese libro es. Rosual, una réplica del libro de la sabiduría. O quizás podría llamarse un evangelio superior. Para todos, sus escritos aparecen como garabatos ilegibles, excepto para mí. Es un texto que cuenta el camino a lo largo de la historia correcta, el cual debe seguirse. Emilia, la historia que hay que seguir. ¿Quieres decir como la piedra de la historia del dragón? Rosual, siguen los mismos principios y se rastrean sus raíces, eso fue lo que mi maestra me dijo. Solo cuando Rosual dijo la palabra maestra, la emoción volvió a sus ojos. Su tono era el de visualizar a alguien querido, como si esa simple palabra de 3 sílabas hubiera llevado por mucho tiempo una emoción que no podía suprimir por completo, pronunciada con una dicción que permitía tal suposición. Rosual era capaz de pensar así de alguien, sin ningún problema. Era capaz, pero intentaba considerar que todo lo que veía no valía nada. Emilia, ¿quieres decir que vas a arruinarlo todo porque el curso actual es diferente del que dice ese libro? ¿Pero qué se logrará con eso? Si buscamos un camino diferente, diferente al del libro, que no es un callejón sin salida. Rosual, es exactamente lo mismo que dijo Subaru-kun. ¿Acaso esa es otra idea que viene de segunda mano de él? Emilia. HK. Rosual se rió un poco. Sintiendo que él dio en el blanco, la garganta de Emilia dejó salir un sonido sordo. El semblante de Emilia incitó a Rosual a dar un suspiro de aburrimiento. Rosual, palabras prestadas, opiniones preparadas. Incluso la noción de que debes desafiar las pruebas fue algo a lo que has sido empujada. Bueno, no te culparé. Fui yo y los que la rodeaban quienes exigimos que lo hicieras, no usted misma. Palabras dichas con el conocimiento de que tu yo vacío e insignificante no puede hacer otra cosa más que esto. Subaru-kun en verdad fomenta cosas crueles. Emilia, cosas crueles. Rosual, el tema aquí es él, así que por supuesto él continuó sin explicar la necesidad lógica o lo que sea acerca de desafiar la prueba, y simplemente dio un discurso motivador a Emilia-sama, ¿cierto? Él te impuso su complacencia, y te dijo que podías hacerlo si querías. Lo sé. Lo sé, de hecho. Después de todo, él y yo somos la misma clase de persona. Emilia, Subaru y tú son la misma clase de persona. ¿Qué quieres decir?
Roswell significa que imponemos nuestros ideales a las mujeres que amamos. Una afirmación. Roswell cerró un ojo, mirando a Emilia solo con el amarillo. Su sonrisa era fuerte mientras lanzaba declaración tras declaración a la silenciada Emilia. Roswell, ¿con qué palabras él te abordó? Declaraciones completamente agradables al oído, ¿cierto? Él mimó a Emilia Sama, te impuso ideales, te trató con ternura y cuidado como si estuviera manipulando un objeto quebradizo, ¿cierto? No consideró ni por un segundo que en realidad Emilia Sama es débil y frágil de corazón, que tienes miedo y deseas huir, que posees un tipo de corazón tan mundano, ¿cierto? Él no tiene ni una pizca de interés en tu verdadero yo. Lo que le ha encaprichado es la versión brillante que tiene de usted en su cabeza. ¿Correcto? Emilia. Roswell, yo también era así. Con ella, solo veía lo ideal. Es maravillosa, es brillante, no hay nadie más grande que usted. Eso le decía, y así fue como la consolé, enfocando mi amor como si manejara una obra de vidrio. Aunque esas cosas no tengan ni el más mínimo significado. Hablando con rapidez, Roswell apartó la mirada, aparentemente irritado. ¿Hablaba de Subaru, o de sí mismo? Tal vez ni siquiera el propio Roswell podía distinguirlo claramente. Abrumada por su impulso, Emilia tomó un breve respiro. Lo tomó para poder decir lo que tenía que decir, aunque se sintiera intimidada por la actitud de Roswell. Emilia, ¿eso es todo? Roswell. Emilia, ¿esos son todos los puntos en común que crees que hay entre Subaru y tú? Roswell miró sospechosamente a Emilia. Una duda había surgido dentro de él. Su falla al no decir nada era obviamente su respuesta a la pregunta de Emilia. Lo que significaba que sí, ella tenía que decirlo por él. Ella tenía que corregir ese concepto que él tenía de Subaru. Emilia, si eso es todo lo que intentabas decir, entonces. Roswell. Emilia, Subaru y tú no se parecen en nada. De hecho, Subaru había dicho una frase tras otra de idealismo, y no le explicó a Emilia el significado de liberar el santuario. Pero el argumento de Subaru ciertamente no consistía enteramente en palabras bonitas o adulaciones para Emilia. Emilia, Subaru, él me llamó una mujer que es un dolor en el trasero. Roswell, ¿qué? Emilia, ¿que quién me creo que soy? Haciendo nada y aún así causando tantos problemas. Siempre preocupándote por lo que ya se ha ido, deja de darle a los demás estas expectativas vacías. Cada cosa que sale de tu boca solo son palabras sin sinceridad, te falta de todo, es insoportable verlo. Subaru dijo todo eso de mí. Roswell. Emilia, Subaru me está prestando la debida atención. Ahora pienso que no puedo seguir mostrándole solo mis partes patéticas. En cambio, tú finges que estás mirando hacia adelante cuando en realidad no estás mirando nada en absoluto. No te pareces en nada a Subaru. Si Natsuki Subaru era alguien que solo podía visualizar una imagen idealizada de Emilia, entonces ella seguramente seguiría abrazándose las rodillas dentro de la tumba. Y también con Garfield. Si su oponente no hubiese sido Subaru, quien sabía más que los ideales pero que, sin embargo, optó por discutir con idealismos, entonces él no habría escuchado. Subaru vio la debilidad de Emilia, y aún así le dijo que la amaba. Subaru conocía la amabilidad de Garfield, y aún así le exigía que cambiara. Sean quienes sean, si querían quedarse atascados en un sitio, Subaru correría hacia ellos y los regañaría. No puedes estar aquí, hay más que puedes hacer, levanta la cabeza, mira hacia adelante, levanta los puños, no tienes tiempo de quedarte quieto. No puedes quedarte quieto para siempre. Roswell Natsuki Subaru hizo la elección correcta en este santuario. Algo tan ridículo no podría. Eso significaría que, el escrito de este libro de la sabiduría. Emilia, mis recuerdos han resurgido, y estaba muy ansiosa. Puck se fue, y yo estaba a punto de ser aplastada. La discrepancia entre lo que pensaba y la respuesta de Subaru condujo a Roswell a la confusión. Emilia se puso la mano sobre el pecho, no para sentir la presencia allí, sino para sentir el latido de su corazón. Emilia, pensé que, cuando lo recordara todo, me convertiría en otra persona. Pensé que, cuando eso pasara, la persona que he sido hasta ahora resultaría ser la equivocada. Incluso ahora, dentro de su mente había una chica perdida en sus recuerdos. Cuando esa chica alcance una imagen definida, alguien irreversible aparecerá. Y cuando llegue, el mundo de Emilia cambiaría completamente. Emilia temía ese cambio, se inclinaba a rechazarlo, pero sabía que el cambio era necesario. Independientemente de qué cambiaría, el camino que había recorrido hasta ahora no desaparecería.
No importaba cómo Emilia cambiaría de ahora en adelante, aunque se convirtiese en una persona con un origen diferente al que tenía actualmente, eso no hacía que los sentimientos que tenía actualmente fueran un error. Quizá ella estaba en un punto muerto, quizá se había detenido, pero volvería a caminar. Observaría qué dirección parecía avanzar, y continuaría. Emilia, cuando quiero hacer algo, cuando quiero cambiar algo, cuando eso es lo que quiero hacer, tengo a alguien que me dirá que está bien, y me guiará hacia adelante. Eso es lo que aprendí. Roswell, eso es un engaño. Emilia no es mentira en absoluto. Subaru me dijo que cree en mí, y quiero creer en él. Aunque lo que dijo puede parecer una tontería sin fundamento. Aunque quizá yo quiera decir que era mentira. Tengo que hacerlo para que no sea una mentira. Ella no quería permitir que la etiqueta de mentiroso que andaba por ahí predicando sobre las esperanzas insustanciales que hay en la inútil e insalvable Emilia cayera sobre Subaru. Natsuki Subaru afirmó que Emilia podía hacerlo. Y, en este momento, Emilia veía dicha declaración como una mentira. Pero si ella rompía su caparazón, y lograba hacer lo que él había afirmado, su mentira ya no sería una mentira. Esto era lo que la gente llamaba deseos. Emilia, lo que quiero hacer es convertir mentiras en deseos, haciendo ahora lo que tengo que hacer. Como Subaru frenéticamente y desesperadamente le enseñó. Lo que reposaba dentro de Emilia y que antes ella era incapaz de darle forma, finalmente tomó la forma de esas palabras. Ella no estaba segura de que esta realmente fuera la respuesta correcta. Lo que cambiaría algo indefinido en algo correcto serían las acciones de Emilia. Y le gustaría avanzar sin vacilar en hacerlo, sin indecisiones al respecto. Roswell. Absurdo. El rostro de Roswell palideció mientras retrocedía un paso. Él depuso su habitual compostura y la expresión vacía que tenía hasta ahora, forzando su voz a través de su cerrada faringe, con un semblante de desesperación y temblando de miedo ante la respuesta de Emilia. Levantó el brazo, señalando a Emilia. Su voz se quebró mientras gritaba. Roswell, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo has llegado a esa respuesta, ahora, aquí? ¿Cómo es que Natsuki Subaru le comunicó a usted lo que yo no pude comunicarle a mi maestra? Él, ahora mismo. A estas alturas. No está bien que él logre esos sentimientos. Emilia, recuerdo a qué le tenía miedo. Ahora mismo estoy en medio de fortalecerme a mí misma para enfrentarlo. ¿Y tú de qué tienes miedo? Roswell, es obvio. Desviaciones de los escritos. Seguir adelante sin que la historia avance como está escrito aquí, y sin ser capaces de lograr nuestra prometida reunión. ¿Qué otra cosa podría ser? Emilia, pero parece que no es con eso con lo que tienes un problema ahora mismo. Roswell. Un fuego de rabia chispeaba en los ojos de Roswell. Él estaba expresando su ira por el hecho de que no podía simpatizar con la mentalidad de Subaru. Roswell quería que Subaru sintiera lo que él mismo había experimentado en el pasado. Lo que dijo antes sobre que Subaru y él eran la misma clase de persona probablemente no había sido una broma vaga, sino que Roswell estaba convencido de que debería ser así. Quizás pensó que Subaru y él deberían seguir la misma corriente en cuanto a cómo confrontaban a las personas que amaban, y sufrir las mismas heridas. Esa inquebrantable convicción suya estaba a punto de desmoronarse. Así percibió Emilia la confusión actual de Roswell. Roswell, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que me está pasando esto precisamente a mí? Roswell se llevó la mano a la boca, sin preocuparse por el maquillaje cuando éste se caía. Sus mejillas se retorcían. Roswell, he sido manipulado como una marioneta desde el momento de la apuesta. La pérdida de Garfield, y la recuperación de Emilia, todo fue calculado. Me equivoqué desde el momento en que empecé a hacer planes en contra de alguien con la habilidad de impedir que algo ocurra. Pero, entonces, ¿con qué propósito yo? ¿Emilia Roswell? La presencia de Emilia desapareció de la consciencia de Roswell a causa de la vertiginosa tormenta de pensamientos que lo absorbía. Lo que él estaba pensando tan frenéticamente probablemente era cómo corregir un mundo que se había desviado de sus planes. Pero ya no existía ningún método para lograr tal cosa en este mundo. Emilia no sabía qué tipo de profecías estaban escritas en aquel libro. Roswell estaba acorralado. La desviación debía ser increíble. Tanto, que ya se podría llamar a este lugar un mundo diferente. Roswell. Ah, ya veo. Roswell dejó escapar un murmullo. Su voz había recuperado su tono inteligente, haciendo que Emilia anticipara que se había ocupado temporalmente de su malestar. A través de una conversación lógica, podían encontrar un punto de compromiso y, Roswell, no hay necesidad de preocuparse por nada.
Después de todo, existe el contrato. No hacía falta preocuparse de si él podría o no hacer aquello. Emilia, ¿de qué estás hablando? Roswaal, ¿qué es? Roswaal, nada. No es nada en absoluto, Emilia-sama. Mis más profundas disculpas por preocuparla y molestarla. Es mejor que proceda como se desea de usted, y como yo también espero. Inclinándose, Roswaal depuso su comportamiento de payaso mientras le sonreía a Emilia. Emilia, por supuesto, no podía estar de acuerdo con esto. Él parecía haber vuelto a su actitud habitual, totalmente distinta a su trastorno anterior. El hecho de que ese trastorno parecía un comportamiento considerablemente más propio de él, era una locura. Emilia, actuar como esperas. ¿Qué es lo que esperas de mí? Roswaal, naturalmente. Que desafíe la prueba a su antojo, y que se alcancen resultados. Roswaal no mencionó exactamente a quién le favorecerían esos resultados. Tal vez lo esté deseando sea como sea. Emilia sintió algo de ese estilo. Ella no entendía por qué Roswaal deseaba eso. Ni por qué se volvió tan arrogante, ni por qué lo asumió y se tranquilizó. Solo era un mar de cosas que ella no entendía. Pero, Emilia, ahora mismo, tú, definitivamente no me hablarás de eso, ¿verdad? Roswaal, Emilia, está bien. No intentaré forzarte a decirlo. Sé que ahora mismo no estoy calificada para hacer eso. Pero no te aferres a la idea de que puedes seguir ocultándolo para siempre. Roswaal. Alentador, de hecho. Conociendo la verdad, y ahora recuperándose, veremos si puede mantenerse en sus engaños. Él terminó con una declaración un tanto maliciosa, pero también una declaración que Emilia encontraba de alguna forma suplicante. Con eso, Roswaal le dio la espalda y caminó. Probablemente regresaría al alojamiento donde se estaba recuperando. Al final, ella no supo por qué vino él aquí y observó la pelea. Pero la densa y agitada masa de maná permanecía dentro del cuerpo de Roswaal mientras anhelaba un milagro. Roswaal, así. Emilia-sama, una advertencia. ¿Emilia, sí? Roswaal se detuvo y levantó el dedo. Las cejas de Emilia se levantaron. Roswaal sonrió irónicamente al ver que Emilia mostraba una actitud demasiado indefensa cuando se enfrentaba a alguien con quien acababa de terminar una conversación hostil. Roswaal sobre Garfield. Es mejor que no subestime lo profunda que es su naturaleza. Su obsesión no es tan superficial como para que una simple derrota en una pelea le haga cambiar de opinión. Emilia. Entendido. Emilia lo aceptó. Con eso, Roswaal abandonó la escena. Ella lo vio alejarse, y entonces se dio cuenta de que lo único que quedaba aquí era su propia respiración y la respiración del dragón negro que había visto cómo Roswaal retrocedía hasta el final. Y luego la respiración profunda y dormida de los dos hombres inconscientes. Emilia aú. Las cejas de Emilia temblaron mientras suspiraba profundamente. Al notar que Patrache reaccionó a esto abriendo los ojos de par en par, Emilia mostró una sonrisa forzada. Emilia, no, está bien. Fue gracias a ti que mantuve la compostura. Pero eso fue muy tenso. Eso podría haberse convertido en una pelea con Roswaal. Patrache. Emilia MMM. Odio pelear cuando ni siquiera sé por qué estamos peleando. ¿Y por qué Roswaal estaba siendo así? Tal vez Subaru lo sabría. Emilia respondió a la bondadosa mirada de Patrache mientras ella se arrodillaba junto al ensangrentado Subaru y lo levantaba suavemente. Sus dedos frotaron la sangre seca mientras acariciaba su hinchada cara. Su rostro se retorció, como si sintiera el cosquilleo del dolor. Emilia, necesito curarlos. Subaru y Garfield odian el dolor. Patrache. Emilia, está bien, no necesitas parecer tan preocupada. Estoy un poco preocupada por mi control ya que Pug no está aquí, pero cuando se trata de una simple curación, puedo obtener la ayuda de los espíritus menores. Emilia habló con los espíritus que la rodeaban, cuyo tenue brillo envolvió su figura mientras obtenía su ayuda. Las delicadas luces cubrieron a Subaru y Garfield, y sus heridas comenzaron a curarse. El semblante de Subaru parecía relajarse. Emilia mostró una pequeña sonrisa mientras colocaba suavemente la cabeza de Subaru sobre su regazo. ¿Cuántas veces ella le había prestado a Subaru su regazo? A ella le habían dado demasiadas cosas, tantas que no tenía ni idea de qué hacer para recompensarlos. Emilia, cuando te despiertes, hay tantas cosas que quiero preguntarte. Con ese susurro, Emilia enroscó el dedo en un mechón del cabello de Subaru. La cara de Subaru se contrajo. Las mejillas de Emilia se relajaron un poco. 10 minutos más tarde, Otto salió del bosque, cargando a Ram sobre la espalda, para volver a reunirse con todos ellos.
Gracias a Traducciones y Seca.